Él no me vio entrar con mis compañeros de trabajo, pero yo sí lo vi. Ahí estaba él coqueteándole descaradamente a una mesera mientras esperaba a su cita, que, oh casualidad, era una mujer muy bonita y muy joven. Fue como si yo estuviera viendo a otra persona en otro mundo. Estaba encantado con ella, muy natural, y como si no tuviera un ápice de duda de lo que estaba haciendo o de su condición. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Mi novio de mentiras. Como la mayoría de las mujeres, me casé enamorada y muy ilusionada, pero con discusiones y diferencias que después se convirtieron irreparables. Entonces nos distanciamos y llegamos de común acuerdo a la separación. Nos habíamos casado jóvenes y estuvimos juntos más de 12 años, Ruth, pero no funcionó. Y al final, qué bueno que no tuvimos hijos. Yo me enfoqué en cuidar mi trabajo, en pensar en mi cuerpo para cuidarme mucho y no envejecer fea y arrugada. También después de eso empecé a planear mi vejez porque me aterra llegar a esa edad sola y sin dinero. Oye, qué seguidora tan madura, o sea, qué manera de pensar, pensar en no estar fea, pensar en no llegar a vieja pobre. Bueno, Y ese punto de afortunadamente no tuvimos hijos, sí, claro, porque si algo no funciona y si ella lo ve ahora como un error en su vida, pues mejor. Pero Ruth, todos los hijos vienen con un pan debajo del brazo. Ese tema ya lo hablé. No tengo hermanos ni soy muy cercana a mis familiares porque mi mamá falleció joven y con mi papá nunca me la llevé bien. Tengo 42 años, me divorcié hace 6. Después de un tiempo de estar sola y disfrutar mi soltería de manera más madura y en paz, algo comenzó a cambiar. Resulta que empecé a fijarme en el hermano de una amiga que recién había llegado al país. La verdad, ese hombre es todo lo que yo siempre soñé y quizá también el señor productor. Divertido, fabuloso, inteligente y súper trabajador. esos hombres así ya no existen. Eso es solo para antojar, pero esos hombres ya no los hay. Mira, Ahorita, y los es hombres joven. que hay ahorita son todos iguales y unos son más iguales que otros. Tiene 38 años y una madurez que me sorprendió desde el principio. A veces me siento como si yo fuera la mujer más afortunada del mundo solo de verlo. Pero lo que más me atrapa es su forma de ser, tan auténtica, tan especial. Es tan perfecto, tan maravilloso, que yo no pude más. Un día me armé de valor y le dije que quería todo con él. Sí, sí, señores, así como escuchan, me le declaré. Imagínate, Ruth, mi corazón estaba a mil, pero sentía que debía ser sincera conmigo misma y con él y que no tenía nada que perder. Un aplauso a esas mujeres que se le declaran a los hombres. Me parece, ahora sí hablando en serio, me parece genial. Eso iba a decir, eso no es chiste. Adivinen qué me dijo. Me miró con esa sonrisa encantadora y aunque yo esperaba una respuesta diferente, me soltó una bomba que era lo que yo menos me imaginaba. Ni tú te lo imaginas, mi amor. Me dijo que era gay, Ay, no. pero que yo le parecía fabulosa y que sería su mujer ideal. Y entonces me soltó otra bomba. Para guardar las apariencias en su familia, que es muy conservadora y anticuada, y porque su papá es mayor, muy mayor, pues me pidió que yo fuera su novia, pero de mentiras. Ay, no, 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 eso no, eso no. ¿Por qué, Prácticamente, por qué esos hombres así tienen que ser gays? prácticamente me pidió ayuda para no formar un escándalo en su familia. Al principio yo no le entendía bien qué quería decir. Ser su novia, pero de mentiras, ¿cómo se hace eso? Fue un montón de emociones al mismo tiempo, sorpresa, pena y hasta un poco de confusión. Pero, no les voy a mentir, al mismo tiempo sentí que había algo interesante en su propuesta que me llamó la atención y acepté la propuesta. Le dije que sí, no le di más vueltas, me monté en el bus del engaño. Desde ese momento me convertí en su novia de mentiras. Lo estoy ayudando en el juego, siendo su pareja mientras él esté en el país. Pero pasó algo, Ruth. Al principio todo parecía una especie de actuación y algo en mí comenzó a cambiar. El pequeño detalle que no te conté es que después de 3 meses que ya pasaron y de estar metida en este juego, me estoy enamorando. Pero si ya le gustaba desde antes, pues es apenas Es lógico. normal, Bella. ¿Por qué le seguiste el juego? Nunca me imaginé que terminaría sintiéndome así, pero aquí estoy, atrapada entre algo de realidad y una mentira enorme.
Es como si mi corazón y mi mente ya no pudieran separar lo que es verdad de lo que es un simple acuerdo. Hay días también que siento que es una locura, pero después siento que estoy viviendo una historia que nunca me imaginé, que me llena de adrenalina, me hace sentir viva y me encanta. Mi amiga, la hermana de mi novio, es la única que sabe que todo esto es puro teatro. Ella guarda el secreto con los papás porque la verdad son personas complicadas, de un carácter horrible. A veces me siento como si estuviera viviendo en una especie de película en la que tengo que estar siempre alerta para no embarrarla. Pero a pesar de todo, la situación me está empezando a gustar más de lo que yo esperaba. Repetiré lo que ya me he dado cuenta. Me está encantando ese hombre, Ruth, por si no les quedó claro. Me está envolviendo de una manera que nunca me imaginé. De hecho, sí, puedo decirte que me enamoré. Y además es que me da unos besos espectaculares. Sobre todo cuando estamos en la casa de su familia. Ahí es cuando todo se me pone más confuso. ¿Por qué esos besos? Es como si me dijera a mí misma que algo no me encaja con lo que él me dice al principio, pero ahí sigo. Sí, yo tampoco veo la necesidad de las demostraciones de afecto tan grandes, tan apasionadas, solo para que el viejito los vea juntos, pero Pero bueno, tú y yo, ¿quiénes somos para juzgar? nadie, nada, no somos nada, bellas. A veces, Ruth, me pregunto si en realidad no es tan gay como dice. Ándale, como si me hubiera visto la cara de tonta aprovechándose de lo varonil que se ve. Ya sabes, ese hombre que parece testosterona pura. Además, hubo algo que me hizo empezar a sospechar aún más sobre sus verdaderas preferencias, quiero decir. Hace unos días yo estaba en un restaurante muy grande del sector. Él no me vio entrar con mis compañeros de trabajo, pero yo sí lo vi. Ahí estaba él coqueteándole descaradamente a una mesera mientras esperaba a su cita, que oh casualidad era una mujer muy bonita y muy joven. Fue como si yo estuviera viendo a otra persona en otro mundo. Estaba encantado con ella, muy natural, y como si no tuviera un ápice de duda de lo que estaba haciendo o de su condición. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. No pasó a mayores, no hubo nada más que unos gestos y sonrisas, pero yo no pude dejar de notar lo tan cómodo que él se veía con ella y con la mesera cuando le coqueteó. Y me hizo preguntarme, ¿será que todo esto que me dijo sobre ser gay no es tan cierto? ¿O será que es eléctrico y a gas? ¿Será que le gusta de res y de cerdo? Quizás estoy siendo una tonta y tal vez esta mentira que estamos viviendo tiene más de verdad de lo que yo quiero admitir. O sea, mi novio de mentiras que dice ser gay al parecer no lo es y yo no entiendo qué está pasando o a qué está jugando. Él no tiene necesidad de jugar conmigo y no debería mentirme si ahora le gusta a alguien más y es mujer, porque igual yo sabía en qué me estaba metiendo. Decidí dejar pasar lo que vi ese día, no le mencioné nada. Por esta semana me soltó algo que me dejó pensando. Me dijo que está muy agradecido con mi ayuda, que ya casi se va del país, pero que quiere que yo vaya a visitarlo y que sigamos en contacto. Y ahí fue cuando me quedé plop con mis pensamientos. Ahora no sé qué hacer. Le reclamo, lo dejo y ya, sigo con el juego aunque me esté enamorando. Me siento como una adolescente boba atrapada en una montaña rusa de emociones, Ruth. Pero lo más raro es que, a pesar de todo, me siento feliz. Ahora me siento viva, como si toda esta historia fuera una mezcla de caos y emoción que yo no me quiero perder, que quiero saber qué va a pasar. Además, siento que no tengo derecho a reclamarle nada porque yo misma acepté toda esta farsa. Él no me prometió nada y no me hizo ilusiones vanas. Mejor dicho, yo soy consciente que sobre aviso no había engaño y las cartas estaban claras y puestas sobre la mesa desde el principio. O por lo menos yo pensé que él sí era gay por completo. Estoy en una situación que me gusta pero me asusta y que me la busqué yo solita. Yo sé, parece una locura, pero el corazón a veces no entiende de razones, solo de lo que siente. Y aquí estoy hoy escribiéndote sin saber cuál es el siguiente paso, pero con una sonrisa tonta en la cara y confundida. Gracias por leerme. Bueno, seguidora, ella no está pidiendo consejo, Solo ¿cierto está que no? contando cómo se siente, lo que ella cree que va a Sí. pasar con este chico, señor, si eso no es, bueno. Entonces, como ella no está pidiendo un consejo, no se le va a dar un consejo, solamente se le va a recordar una verdad innegable. Querida seguidora,
Usted se merece ser amada, se merece ser querida, se merece ser realmente feliz, se ve que tiene sentimientos bien bonitos por entregarle a alguien y se merece que alguien se los corresponda de verdad. Usted se Justo merece el eso amor iba a decir, verdadero justo de eso. un hombre Un hombre heterosexual que esté contigo al 100, que al 100. preferiblemente sea guapo y no tacaño, preferiblemente. Si no se puede, pues ya es mucho pedir. Un abrazo, bella. Oye, ¿puedo antes de despedirme responder a un comentario que vi que dejaron en tu canal de YouTube? Pues es que decían que yo digo Pues él es el mucho, productor. decían ¿Yo aquí qué hago? que yo no tengo autoridad moral, pues no lo decía así porque la que lo escribió ni escribir sabe, pero decía palabras más, palabras menos, que yo no tengo autoridad moral para referirme a una persona o a un hombre que sea feo o que sea tacaño, porque yo estoy bien feo y que porque cuando tú y yo nos conocimos, ya lo hemos contado, yo era pobre. Entonces, que no No, tengo more, pero aquí sí autoridad, me encrespé. pues que yo no puedo hablar de feos Ni porque yo, feo ni tacaño. Mi esposo es supremamente guapo y jamás, aunque no tuviera un peso en el bolsillo, me negó ese peso. O sea, de algún lado lo sacaba y me consentía. Así que no, no viene ok. al caso, amor. Ok, bueno, yo no quiero hablar de que si soy feo o no soy feo, porque la belleza está en los ojos del que ve. Pero yo tacaño, Jamás. jamás, reina. Jamás. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te enseñan a avanzar. Eso fue un trauma terrible, Ruth. Toqué fondo y me hundí en unos sentimientos tan oscuros que yo sentía que me iba a ir de este mundo. Es lo más feo que puede sentir un ser humano. Entonces yo me tomé algo que no debía y perdí al bebé. No me juzguen porque solo una sabe lo que se siente estar embarazada tan joven y en esas circunstancias sin querer nada. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Una historia común y corriente. Aquí quiero dejarles claro, bellas, que para mí ninguna de sus historias son así como, no. Toda historia tiene algo fabuloso, increíble, una enseñanza, algo de superación, de valentía, sí, también de malas decisiones, pero bueno. Ay, yo sinceramente sí les digo, hay unas historiecitas que han llegado que están bien pedorras. Sinceramente yo sí se los digo porque yo no salgo ante cámara. Manden historias así, bien carnudas, ¿no? Dice así, me llamo Julie, vengo de un barrio muy feo de mi ciudad y de una de las ciudades más duras de Colombia. Saludos, Ruth, gracias por leerme. Y aquí quiero que el señor productor me hable desde su lado pobre. Aquí estoy, porque uno deja la pobreza, pero la pobreza nunca lo deja a uno. Así que Pobre sí, no, uno deja el barrio. ese es el idioma mío. Si vamos a hablar de pobres, ese es mi idioma. Bueno, la historia de Julie es así. Yo vivía con mi mamá y mis dos hermanos y sin papá porque él se fue de este mundo por andar en malos negocios y pues quedó mi pobre viejita haciéndose cargo de todo. Como podía, ella nos daba para comer, pero no le alcanzaba para más. Yo era la hermana del medio y creo que me fue peor porque si había ropa nueva era para el mayor o para la menor porque era muy chiquita y a mí que me comiera el tigre. Otro paréntesis, bellas, si son las hermanas del medio, coméntenme acá cómo es eso, porque yo no tengo hermanos, el señor productor es el hermano mayor, entonces no sé cómo es el sentir de alguien que le tocó justamente en eso, en el medio, como que qué, bueno, malo. Julie dice, yo era la que sobraba entre los tres. No recibía mucho cariño, tampoco atención, porque mi mamá no tuvo de eso y nunca supo cómo dármelo. A medida que pasaban los años, yo no era consciente de mi situación. Creo que por eso también se puede decir que crecí sin resentimientos o sin amargura. Simplemente sabía que éramos pobres y que eso era lo que nos tocaba vivir y aguantar y eso era todo lo que había. Cuando cumplí 15 años, lamentablemente ya había seguido los pasos de la mayoría de muchachitas de mi edad en la zona y quedé embarazada de un peladito de 17 años. Él obviamente no se hizo responsable de la criatura. Él andaba con malos amigos y en malos pasos. Y bueno,
Salió de mi vida de una forma un poco fea, pero ni modo. Simplemente digamos que él fue el papá de mi hijo. De ahí yo no pude seguir estudiando, Ruth. No pude terminar mi bachillerato porque ahora tenía que concentrarme en trabajar y conseguir plata a como diera lugar y como se pudiera para sostener a la criatura. Mira, tengo que hacer una pequeña interrupción y hacer un llamado a tus seguidoras y decir, like si te dejaste embarazar de un vago. Like si te dejaste embarazar de Hombre, un pero vago. el like no es anónimo. No, El- no las puede el echar al vago- agua así. El vago tampoco es anónimo. El embarazo tampoco es anónimo. Like si un vago te embarazó. Ahora que lo pienso, no sé cómo sobrevivimos esos años. Fue difícil, fue feo. Y sí, mi hijo fue un niño no deseado. En su momento me arrepiento de todo lo que sentí, pero pues yo era una adolescente con muchos problemas encima. Para no echarles mentiras, les confieso que fue hasta mis 19 años que yo vine a sentir que sí era la mamá de mi hijo. O sea que se despertó en mí el instinto materno para cuidarlo, para sacarlo adelante, para cambiar de vida. Pero en esos 4 años tomé muy malas decisiones. Yo le echaba a mi cuerpo cosas que no debía, tomaba bebidas que no debía, y mi pobre niño ahí recibiendo leche en pote, compotas, sopa, agua de panela, lo que medio mi mamá y mis hermanos le daban y yo le traía pañales, algunos zapaticos y ropita que me regalaban o con lo que me rebuscaba. Un día normal en Latinoamérica. Fueron años que prefiero no recordar la verdad, pero era lo que había. Cuando iba a cumplir 20 años, me pasó algo terrible por estar en la calle y por juntarme con personas que no debía, Ruth. Volví a quedar embarazada. Esta vez yo no quería tener esa relación. Ustedes me entenderán cómo tuve que arreglar este párrafo, bellas. Fue de un hombre mucho, mucho mayor que yo y muy malo. O sea, ella no estaba buscando a ese señor ni quería nada O de lo sea, que pasó. ¿fue víctima de algo malo? Ok. Eso fue un trauma terrible, Ruth. Toqué fondo y me hundí en unos sentimientos tan oscuros que yo sentía que me iba a ir de este mundo. Es lo más feo que puede sentir un ser humano. Entonces yo me tomé algo que no debía y perdí al bebé. No me juzguen porque solo una sabe lo que se siente estar embarazada tan joven y en esas circunstancias sin querer nada, ni al hombre, ni lo que pasó, ni a la criatura. Yo solo sentía que debía desaparecer ese problema y así lo hice. Tranquila, aquí por eso, tan fuerte, tan duro, nadie debería juzgarla. Nadie debe juzgar por eso. Tuve crisis muy fuertes de ansiedad. Yo no sabía ni qué era eso, pero ahora sí lo entiendo. Pensaba que también era por la tristeza, pero no me arrepiento de no haber traído esa vida al mundo. Después de unos meses empecé a aislarme del barrio y encontré una iglesia que me hizo sentir paz y un poquito de felicidad. No les voy a evangelizar acá, pero siento que ahí Dios me salvó y un par de personas que me mostraron que había otra vida y fueron buenas conmigo. No fue fácil, no fue rápido y todavía estoy en proceso de sanarme, pero algo es algo. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Yo comencé a salir de ese mundo tan maluco que conocía y empecé a trabajar en una planta de producción de insumos de aseo. Ahí a mis casi 22 años pude por fin tener plata para pagar el arriendo de una habitación pequeña en una casa de una conocida. Ahí mismo vivía una muchacha que me cuidaba a mi hijo mientras yo trabajaba de lunes a sábado todo el día. Aguanté ese ritmo porque ya veía las cosas diferente. Ahí ya tenía como más conciencia de que no podía volver a lo de antes y la única salida era trabajar y trabajar y trabajar. Y es que cuando uno nace pobre y sin oportunidades, la única opción es esa, trabajar y trabajar y trabajar. Luchar y ser fuerte. Arrancarle a la vida las oportunidades que a uno no le han Con dado. uñas, dientes y Así, con patas. las garras, con las uñas, arrancárselas porque la vida no se las quiere dar a uno. Pero lamentablemente, Ruth, cuando iba a cumplir 25 años, tuve una recaída horrible. Me alejé hasta de la iglesia que me había salvado un día. Recaída de medicamentos no recetados que ella volvió a tomarse.
Vino Bienestar Familiar y me quitó al niño y se lo dieron a mi mamá, que estaba peor que yo. Bienestar Familiar aquí en Colombia es una entidad que se encarga supuestamente de velar por el bienestar de los menores de edad. Entonces tienen hogares de acogida, institutos, casa hogares, es algo así, ¿no? Desafortunadamente, pues no es una institución que goce de muy buena reputación. Sí, aquí la Las fama en cosas- Colombia no es muy buena. Las cosas que le suceden a los niños allá en esa institución, pues no distan mucho de lo mal que viven en sus casas. Entonces aquí dice que esta entidad vino, vio al niño y se lo dio a la mamá. Así estuve como 1 año y medio, hasta que quedé limpia con la ayuda de una fundación y de una amiga de la iglesia que no me soltó la mano en mis peores momentos. Lo más bueno que hice en ese tiempo fue no meterme con ningún hombre, Ruth, porque lamentablemente siempre metía la pata con este tema. Entonces me quedé quieta sin enamorarme, ni buscar amigos con derechos, ni nada de eso. Yo no quería hombres en mi vida. Mira, y eso está muy bien porque no sé si lo reconoció o no, pero identificó un patrón de conducta condicionado por sus traumas y decidió detenerlo, decidió decir, ok, esto me sale mal, no lo hago porque no lo puedo controlar. Me volví a encaminar para recuperar al niño y llevármelo a vivir a un lugar medio decente y bonito. Él era mi motivación. Cuando logré entrar a un nuevo trabajo en una fábrica de zapatos, empecé a ganar más y volví a mi antigua iglesia. Era otra oportunidad que la vida me daba para corregir mi camino y ser feliz con mi hijo. Pero el camino nunca es fácil, Ruth. Lloraba mucho porque yo sentía culpa y me la pasaba asustada pensando cuándo iba a volver a recaer en algo malo. Me daba mucha ansiedad pensar en el día siguiente, en si lo iba a lograr o no, y a veces me llenaba de rabia conmigo misma por los errores de mi vida pasada. También hubo meses que me llené de envidia por ver gente progresar. Entonces le reclamaba a Dios por qué ellos sí tenían todo lo que yo no tuve y por qué me tocaba a mí tan duro. Porque es que me daba mucha rabia que a los demás no les pasara todo lo que a mí y que no sufrieran cosas tan feas como las que yo había tenido que vivir. Así pasó el tiempo y con mucho trabajo y pegada otra vez de Dios y de la gente correcta, logré alcanzar algo de estabilidad en mi vida, Ruth. Mi hijo ya no volvió a separarse de mí y a mis casi 30 años aprendí que lo mejor es tomar buenas decisiones y juntarse con la gente buena y correcta y no alejarse de Dios nunca. Ahora yo vivo en una pieza más grande con baño privado en la pensión de otra gran conocida. Tengo un novio muy bueno que va a la misma iglesia, pero nos vamos con mucha calma. Yo sigo luchando todos los días por salir adelante, trabajo juiciosa y le doy a mi hijo todo lo que puedo, todo lo que él necesita. Él es un buen muchacho a pesar de todo lo que le ha tocado vivir. Y pues yo soy también buena, o siento ahora que sí soy una buena madre. Por lo menos hago mejor las cosas que antes y no me meto en problemas. Les decía que mi historia es más bien común y corriente porque así me siento yo en medio de lo que tienen que vivir otras mujeres. Siento que soy muy normal con mis errores y cualidades y esta es mi historia. Pues sí es una historia normal en Latinoamérica, pero no es algo corriente. Estuvo muy linda. El hecho de que se haya superado me pareció muy bonito y ojalá siga tomando muy buenas decisiones. Un Ojalá. abrazo, Julie, de Colombia. Sigue así, si es un buen hombre, haz tu vida con él porque ya tu hijo cuánto tiene, ¿no? Si tú tienes 30 años, ya él va a ser Debe tener 14. un mayor de edad en menos de nada. Ya está a punto también de hacer su vida. Entonces, cuídate, sigue así y qué bueno que hayas aprendido de lo que pasó. Un abrazo. Sabes que hace poco vi un comentario también que dejaron, y viene al caso, porque es lo que la seguidora siente, dejaron un comentario en una historia que se llama Mi vida caótica. Una seguidora dejó un comentario diciendo como, Que eso no es caótico, creo que fue ese. eso no es nada, usted no ha vivido nada, mija, dejando un comentario así como de esa índole. Sí, sí, sí. Y es importante que sepan que todos desde nuestra perspectiva sufrimos al nivel que solo nosotros entendemos. Lo que nos ha pasado es para nosotros tan impactante. Y solo yo lo viví. Cada uno Yo solo sé sabe. cómo me sentía, cómo me tocó en ese momento. Entonces, invalidar los sentimientos o lo que otro pudo haber sufrido es cruel, es egoísta y es falta de empatía, aunque yo crea que haya sufrido más. Cada quien en su proporción sufre lo que tiene que sufrir y todas las historias son válidas. A mí me encantó. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar.
Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor, historias que te enseñan a avanzar. Mi mamá siguió buscando a mis hermanas, llamándolas y mandándoles mensajes y nada que obtenía respuesta. Hasta que una vez, una le contestó y le dijo que por favor dejara de llamarla, que ya no quería saber nada de ella. Mi mamá muy dolida le preguntó que por qué le decía eso. Ella solo se limitó a decirle que ella no era una buena compañía para su vida y para su salud mental, que se alejara. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Culpé a mi mamá de todo. Hola Ruth, quiero platicarte la historia de mi mamá y por ende la mía. Supongamos que me llamo María. Mi mamá estuvo casada y tuvo 2 hijas antes que yo naciera. Me pone el casada entre comillas, supongo que era una forma de decir juntada, quizá. Se arrejuntó con un vago. Por lo tanto, tengo 2 medias hermanas. Mi mamá se separó de su primera pareja cuando mis hermanas tenían 4 y 2 años respectivamente. Ella solita las crió. En ese entonces ella tenía un muy buen trabajo que le daba para vivir bien. Durante 6 años, mi mamá se dedicó únicamente a mis hermanas, a cuidarlas, a protegerlas, a educarlas y todo lo demás. Y aunque tenía el apoyo de su mamá y sus hermanos, mi mamá, por decisión propia y en sus propias palabras, dijo: me olvidé de ser mujer y me dediqué a ser mamá, porque mis hijas me necesitaban. Ya que mis hermanas estaban más grandes, fue que ella decidió darse la oportunidad de conocer personas y comenzar a salir. Así que en esa época conoció a mi papá y comenzaron a salir, se enamoraron y al poco tiempo decidieron irse a vivir juntos. Por desgracia, durante el primer año tuvieron problemas de adaptación como pareja y su relación era intermitente. Se separaban, se juntaban otra vez y en ese ir y venir mi mamá se embarazó de mí. Ay, bellas, es que esas reconciliaciones, ¿por qué se pondrá tan fértil una mujer en esas reconciliaciones? Mi amor, deja tú lo fértil de una mujer reconciliándose. Lo fértil que es un vago pobre y sin trabajo. Eso sí es fértil. Ay, more, pero no ha dicho eso del papá. Ah, Muérdete perdón. la lengua. Perdón. Perdón, María. Cabe mencionar que mis hermanas querían mucho a mi papá, al grado que ellas le decían papá, cosa que a su verdadero padre no le gustó. Por eso mismo mi mamá comenzó a tener problemas con su expareja. Fue una época muy oscura en nuestra familia, ya que por un lado mi mamá tenía problemas con su ex porque le quería quitar a mis hermanas argumentando que mi papá podría hacerle cosas a sus hijas y que estaba loca por meter a este hombre a su casa con 2 menores y más. Y mi mamá muchas veces les preguntó a mis hermanas si alguna vez mi papá les había hecho algo indebido, si las hacía sentir incómodas, si las hacía sentirse mal, pero nunca fue así. De hecho, como te mencioné, tenían un grado de cariño que les decían papá y se la llevaban muy bien. Pero a su vez mi mamá comenzó a tener problemas con mi papá, porque mi papá no estaba de acuerdo que ella tuviera relación y trato con su ex para hablar de sus hijas. Por ese motivo mi papá terminó alejándose y mi mamá nuevamente se quedó sola. Solo que esta vez conmigo, con una bebé recién nacida. Total, que mis primeros meses de vida fueron terribles para mi mamá, ya que tenía que trabajar, llevar a mis hermanas a la escuela y no tenía quien me cuidara. Para ese entonces mi abuela materna le había retirado su apoyo porque nunca quiso a mi papá, por motivos que desconozco hasta ahora, y por consecuencia a mí nunca me quiso. Decía que yo le recordaba mucho a él. Qué personas tan inmaduras, ¿no? Madre del año, O definitivamente. sea, ¿cómo era la se- abuela, Oh, pero, listo. o sea, como si tú fueras malo conmigo, aquí va a salir un Sí, chismo, a no, ver, ¿no? sí. Como si tú fueras malo conmigo, me dejaras, entonces mi mamá ve a mi hija y entonces dice que como Abby te recuerda a ti, no quiere a Abby. ¿Qué culpa tiene una criatura inocente en este mundo, por Dios? Hay una expresión para referirnos a esa mujer, es una expresión sencilla y consta de 2 palabras Ay, no. que son fuertes y contundentes. Tengo que usarla en este momento. ¿Saben cuál es esa expresión? Vieja ridícula. Así estuvo mi mamá, haciendo malabares para cuidar a sus 3 hijas. Cuando yo estaba por cumplir los 6 meses, mi mamá perdió su trabajo.
El papá de mis hermanas entonces le propuso que él se las llevaría a vivir con él en lo que ella encontraba otro trabajo y se estabilizaba, y entonces ahí se las regresaría. Mi mamá no quería separarse de sus hijas, Ruth, pero aceptó para que no tuvieran carencias. Mi papá se enteró y volvió a buscar a mi mamá. Estaba arrepentido de haberse separado y haberla dejado sola. Hablaron y se arreglaron. Mi papá le dijo que no se preocupara, que él iba a ser el sostén económico y que mejor ella se quedara en casa a cuidar de mí y que fuera a buscar a mis hermanas, ya que él también se iba a hacer cargo de ellas. Ah, bueno, entonces el papá no era un vago sin trabajo. Tuvieron ahí sus diferencias, pero volvió ahora como un hombre y dijo, yo cuido las 3 niñas. Listo, y yo trabajo. Yo trabajo y tú las cuidas, sí. Listo. Entonces solamente era fértil. No era Pero vago. ahí, obvio, el papá de mis hermanas no quiso y la amenazó con demandarla y que él iba a ganar la guardia y custodia, ya que él sí tenía trabajo y ella no. Legalmente no pudo hacer nada a mi mamá. Sin embargo, llegaron a un acuerdo de que podría verlas una vez a la semana. Y así crecí yo, viendo a mis hermanas lejos de mí. Un día, cuando yo estaba en el kinder, fuimos a recoger a mis hermanas a la secundaria y las acompañamos a su casa. Cuando estábamos despidiéndonos de ellas, llegó la nueva pareja de su papá y le molestó mucho que nosotras estuviéramos afuera de su casa. Por lo que mi mamá y ella se hicieron de palabras y para no causarles más problemas a mis hermanas, mi mamá decidió retirarse. Todo esto que te estoy contando es lo que en su momento mi mamá y mi papá me platicaron, ya que en ese entonces yo tenía apenas 5 años y solo recuerdo que mi mamá me cargó a la fuerza porque yo quería quedarme con mis hermanitas. O sea, solo tengo el recuerdo de llorar extendiendo los brazos a mis hermanas y alejándome de ellas. Ok, seguidora, es un recuerdo bastante triste Muy fuerte. y traumático. Y el hecho que lo recuerde todavía y que sea lo único que recuerda, significa que hay heridas ahí densas. Después de eso, mi mamá habló con su ex y le dijo lo ocurrido y que se había ido solo porque alguna de las dos tenía que caber, en alguna de las dos, perdón, tenía que caber la prudencia y para no causarles más problemas a mis hermanas. Su ex le dijo que él iba a hablar con su pareja y que lo solucionaría. Pero pasaron las semanas y mi mamá no sabía nada de mis hermanas. No le contestaban los mensajes ni llamadas. Hasta que un día fue a la escuela de mis hermanas y les preguntó que qué pasaba. Mis hermanas le dijeron que estaban yendo al psicólogo y que él les había dicho que tenían que cortar toda comunicación con ella y que su papá les había prohibido también hablar con mi mamá. Obvio, mi mamá lo buscó para enfrentarlo. Estaba muy mal, pero él solo le dijo que estaban tomando terapia porque cada vez que nos veían se desestabilizaban y que había sido una decisión de mis hermanas cortar todo tipo de relación con ella. Mi mamá siguió buscando a mis hermanas, llamándolas y mandándoles mensajes y nada que obtenía respuesta. Hasta que una vez, una le contestó y le dijo que por favor dejara de llamarla, que ya no quería saber nada de ella. Mi mamá muy dolida le preguntó que por qué le decía eso. Ella solo se limitó a decirle que ella no era una buena compañía para su vida y para su salud mental, que se alejara. Mi mamá sufrió y se enojó mucho también. Le preguntó que si también me iban a alejar a mí, que si a su hermanita pequeña la iban a rechazar. Mi hermana le dijo que sí, que porque eso era un daño colateral. Interrumpo este video para darles una información muy importante. Yo subo videos todos los días, siempre hay una historia gratuita para ustedes. Sin embargo, también está la opción de ser miembros del canal. Por una módica cuota al mes pueden tener el contenido por adelantado, pueden tener la primicia y bastante. Y también habrá ciertos contenidos exclusivos. Entonces les dejo la información para que les quede muy claro. Todos los días video, no tienen que pagar si no desean, pero si quieren apoyar el arte, hay un valor chiquitico. Ay, ahora sí perdiste la humildad, o sea que ahora hay que pagar para ver tus videos. Te voy a dejar de seguir, perdiste la humildad. No, bellas, no. Solo les hago la aclaración de las dos opciones. Si son muy chismosos y muy fanáticos, pues hay beneficios. ¡Adiós! Mi mamá se sintió muy defraudada, ya que ella no las había educado de esa forma. Nunca les habló mal de su padre, pese a que él le había sido infiel y por ese motivo se habían separado. Ella se había sacrificado tanto por sus hijas para cuidarlas cuando estuvieron pequeñas que no entendía qué pasaba. Pero aceptó su decisión y les dijo que estaba bien, que si esa era su decisión, ella iba a respetar lo que querían, que por parte de ella no iban a recibir una llamada, ni un mensaje, ni más visitas.
pero que así como ellas habían tomado esa decisión para protegerse, pues ahora mi mamá me iba a proteger a mí también. Que por favor no me buscara. Que así como ellas nos habían borrado de su vida, mi mamá se iba a encargar de borrarlas de mi vida para que yo no sufriera su ausencia. Eso está todo radical, eso está todo fuerte y con niños. Los niños son Una niña tan chiquita. inocentes, los niños son demasiado inocentes, maleables, está Y, moldeando todo su y yo cerebrito. no tengo hermanos, pero me imagino que si se querían entre ellas es un golpe tenaz, tenaz. Por muchos años le guardé rencor a mi mamá Ruth, la culpaba de todo. Bueno. Ella solo me dio la explicación de lo que te estoy platicando hasta apenas hace 6 meses. O sea, la niña fue creciendo creyendo que su mamá no le dejaba ver a sus hermanas y entonces la niña le echaba la culpa a la mamá. Siempre creí que mi mamá había sido la que no me quería, la que no quería que yo viera a mis hermanas, que ella era la que me había alejado de mi única sangre, mi familia. Hoy comprendo que lo hizo para protegerme y que a pesar de que yo le gritaba que por culpa de ella mis hermanas me habían dejado de buscar, mi mamá nunca se quejó y aguantó mi altanería. Así pasaron los años y yo en mi afán de querer recuperar a mis hermanas las busqué en Facebook e Instagram y las encontré. Les escribí, les mandé audios, fotos y nunca obtuve respuesta de ellas. Solo me bloquearon. Ahí más coraje le tuve a mi mamá. La culpaba de todo lo malo que me pasaba. Mi época de preadolescencia fue muy rebelde. Fui muy grosera con mi mamá. Siempre peleábamos por todo. Me daba coraje que me hablara o que me dijera que no podía hacer algo. Mi papá me castigaba muy duro por contestarle y ser grosera con ella, pero nunca me dijo el por qué mi mamá había tomado la decisión de no volver a mencionar a sus hijas. Después fue que me enteré que mi mamá le hizo prometer a él que no me diría nada de ese tema tan doloroso. Ándale, pero ahí sufrían todos. O sea, perdieron todos, el papá, la mamá, ella. O sea, ya lo que pasó, pasó y ni para qué juzgar la manera en que la mamá manejó las cosas, pero querida seguidora, tu mamá pudo manejar las cosas de una mejor manera. No supo cómo hacerlo, entonces la culpa pues no es totalmente de la seguidora. Entiendo la culpa y todo lo demás, Bueno, se hey, pone más triste la historia. Después mi mamá se enfermó, le detectaron diabetes y a raíz de ahí se le desencadenaron muchas enfermedades. Le dio herpes zóster, comenzó con problemas de riñones, de hígado y de a poco se fue mermando hasta que hace 6 meses le diagnosticaron nefropatía terminal. Ahí fue cuando ella me platicó todo, cómo había sucedido lo de mis hermanas. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Comprendí que mi mamá no había hecho otra cosa que protegerme y que todo lo que sufrió en silencio fue por mí también. Tanto el rechazo de mis hermanas, así como mis reclamos y mi rencor por alejarlas de mí, todo se lo aguantó solita en silencio. En su lecho de muerte le pedí perdón por lo mal que la había tratado, de lo mala hija que fui al culparla a ella por situaciones que estuvieron fuera de su control y sin embargo siempre me perdonó mis rabietas. Ella nunca supo por qué sus hijas tomaron esa decisión, qué fue lo que ella hizo mal como para que ellas la rechazaran, o si lo supo, no quiso decírmelo. Hoy día mi hermana mayor tiene 25 años y la siguiente tiene 23. Cuando pasó lo de mi mamá, se me fue de este mundo, les escribí para decirles que ella había fallecido. Pero al igual que hace 8 años, nunca recibí respuesta alguna por parte de ella, Ruth. Debo recalcar que en todo este tiempo mi papá cambió mucho. Cumplió su promesa de nunca volver a irse y de que nada nos iba a faltar. Él sufrió en silencio junto a mi mamá por sus hijas. Ahora se le fue su compañera de vida, el amor de su vida. Solo nos tenemos a nosotros dos. Me siento muy arrepentida por haberla tratado tan mal, porque en lugar de juzgarla, debí intentar comprenderla y averiguar por qué lo hizo. Sé que mi mamá antes de irse me perdonó, pero yo no creo que sea suficiente para que la vida y Dios me perdonen. no, seguidora, o sea, se entiende que se sienta así, pero era la información que usted tenía, usted actuó desde la información que tenía y desde lo que usted Y eres conocía. muy joven, eres muy Sí, pequeña. realmente, pues quien más sufrió fue su mamá cargando todos esos secretos y todo ese pasado, y lamento que haya fallecido, pero
ella lo hacía por amor, le ocultaba esa verdad por amor y quédese con eso, quédese con que su mamá la amaba tanto como para guardar ese secreto. No te voy a mentir, Ruth. Tengo mucho miedo. Sé que lo que me espera no va a ser nada fácil, ya que ahora tendré que hacerlo todo sola, desde ir a la escuela hasta cocinar para aligerar la carga de mi papá. Y sé que aunque cuento con todo su apoyo, él no puede partirse en dos, o me cuida o trabaja. El próximo año me voy a la prepa y le prometí a mi mamá que terminaría la universidad. Le dije que se fuera tranquila, ya que después de que me gradúe, yo me iba a hacer cargo de mi papá. Ahora me tocará a mí velar por él y tratar de retribuir todo lo que está haciendo ahora y hará por mí. Por favor, aquí suban el volumen. No sé en cuáles plataformas sale con subtítulos, en cuáles no, pero traten de escuchar el mensaje final. Ojalá y mi experiencia les pueda servir. De pronto hay alguien que se encuentra en mi situación. Y si algún adolescente mira tus videos, por favor traten de no juzgar las acciones de sus padres. Mejor tratemos de entender el porqué de ellas. Muchas veces se guardan secretos para protegernos y sufren en silencio. Nadie sabe lo que pesa el costal más que el que lo lleva a cuestas. Lamento si mi historia puede parecer aburrida. Sin embargo, agradezco que le des voz a mis palabras. Gracias por escucharme, María. Gracias por enviar la historia, María. No sea tan dura con usted misma. Un abrazo y creo que en ese párrafo final está toda la enseñanza que queríamos dejar de la historia. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te enseñan a avanzar. Hace 2 años, Ruth, algo cambió. Fue un golpe que me destrozó por dentro. Él intentó hacerse la autodesvivisión para irse de este mundo. Y recuerdo esa noche como si fuera ayer. Fue una de las peores experiencias que he vivido. Él ya no quería seguir, ya no quería pelear más o intentarlo más. Estaba tan perdido en ese agujero de tristeza y desesperanza, estaba tan sumido en eso, era algo tan profundo que ni siquiera él mismo sabía cómo salir. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. No pude salvarlo. Hace muchos años conocí al amor de mi vida. Fue algo que sentí desde el primer momento, como si todo hubiera tenido sentido, como si fuera el destino, como si fuera un cuento, una película. Nos enamoramos, nos casamos y él pasó a ser mi compañero de vida, mi amigo y mi confidente. También tuvimos muchos episodios de estrés y rachas malas, pero yo sentía que en nombre del amor podríamos con todo. Siempre he sido una persona muy estable emocionalmente. Mi vida, por lo general, estuvo llena de paz, de serenidad, y creo que se debe a mi crianza. Soy muy privilegiada por el amor y respeto con que me criaron mis papás. Soy hija única y tuve una infancia muy sana. Mira, no sé. Perdón por interrumpir ante todo. Esta vieja se va a meter con un loco porque ella cree que ella puede rehabilitar Gaminis y ella cree que es la salvadora del mundo y eso va a terminar mal. No hagas spoiler que los odian. No, es que yo estoy adivinando. O sea, yo no estoy haciendo spoiler, estoy adivinando. Porque empezó su historia muy bien. Esta es su historia por el lado de ella. Dice, pero él era distinto. Él, por su lado, fue muy diferente. Nunca tuvo esa estabilidad que yo. Desde muy joven había vivido cosas horribles que lo marcaron. Así que yo fui su refugio, su mano amiga, el lugar donde podía descansar. Y estuve ahí para él en cada momento difícil. Estuvimos casados más de 10 años. Durante todo este tiempo traté de darle lo mejor de mí. Estaba comprometida con que nuestra relación fuera sólida, con que él se sintiera querido, protegido y aceptado. Yo siempre me sentí mentalmente sana, pero él no. Él llevaba dentro muchos traumas de su niñez que no podía sanar fácilmente. Y eso afectaba nuestra relación de maneras que yo, en mi inocencia,
no entendía del todo. El noviazgo fue lindo. Era todo lo que yo había soñado, o al menos eso pensaba en ese momento. Con el tiempo él comenzó a abrirse más conmigo. Me tenía mucha confianza. Me contó sobre su enfermedad mental, sobre los traumas de su niñez y lo que lo había marcado profundamente. Fue un momento crítico para los dos porque nunca había hablado de esto tan abiertamente. Me sentí conmovida, pero también decidí que iba a estar a su lado sin importar lo que viniera. Él nunca me mintió sobre su estado de salud y sus problemas mentales. Es más, él me dijo que sería un reto si yo aceptaba estar a su lado y que lo pensara muy bien porque no era mi culpa lo que él vivía y no quería que me aburriera de él. Yo decidí apoyarlo, no porque sintiera lástima, sino porque lo amaba con el corazón y quería ser su compañera en todo. En ese entonces creía que el amor lo podía sanar todo. Nos enfrentamos a muchísimas dificultades, pero juntos. Tomamos terapia en pareja por un tiempo, sobre todo cuando él tenía sus recaídas más fuertes. Fue un golpe duro, una prueba que nos hizo tambalear, pero no nos rendimos. Lo superamos juntos. Yo lo sostenía cuando él caía, y aunque me sentía agotada, nunca dudé de que lo íbamos a lograr. Pero yo ahí sí siento un patrón repetitivo de yo puedo, yo lo ayudo, yo estoy ahí, yo lo levanto, ¿y tú qué, bella? O sea, Bueno, a veces sí, siento eso. a veces personas que crecen en un hogar que consideran perfecto, que consideran bonito, que consideran agradable, pues tienen también una perspectiva distorsionada de la realidad de otras personas. Y es que si bien no hay algo como el mundo real, porque el mundo real es una cosa distinta desde cada percepción, Es real para el que lo vive. hay mundos reales que son bien horribles y hay mundos reales que son bien bonitos. Entonces, falta de experiencia, yo creo, falta de experiencia. Hace 2 años, Ruth, algo cambió. Fue un golpe que me destrozó por dentro. Él intentó hacerse la autodesvivisión para irse de este mundo. Y recuerdo esa noche como si fuera ayer. Fue una de las peores experiencias que he vivido. Él ya no quería seguir, ya no quería pelear más o intentarlo más. Estaba tan perdido en ese agujero de tristeza y desesperanza, estaba tan sumido en eso, era algo tan profundo que ni siquiera él mismo sabía cómo salir. Lo vi en sus ojitos, en su cara. Era como un grito silencioso, era un rendirse de parte de él que yo no podía aceptar o no quería. Esa noche mi mundo se desmoronó. Pero no me dejé caer. Hice todo lo que pude para salvarlo de nuevo. Llamé a todo el que podía, busqué ayuda, lo mantuve cerca de mí, le hablé, le pedí que luchara, que no dejara que la tristeza lo devorara. Traté de ser su luz en esa oscuridad, de hacerle ver que valía la pena seguir, que él no estaba solo, que al menos lo hiciera por mí. Pero él ya no quería. No quería salir de ese hoyo. Se aferraba a su dolor como si fuera lo único que conocía. No importaba cuánto lo amara yo o cuántos esfuerzos hiciera, él se negaba a continuar con su tratamiento. Cada vez que lo instaba a buscar ayuda, cada vez que le decía que podía salir de allí, su respuesta era la misma. Ya no puedo más, ya no quiero, no me insistas. Yo me sentía tan impotente, como si no estuviera haciendo lo suficiente, como si por más que me rompiera el alma por él, pues no pudiera salvarlo de sí mismo. Pero a finales de 2024, después de las fiestas de Navidad, algo cambió en mi cerebro y en mi corazón. Estaba tan agotada, Ruth, no solo físicamente, sino emocionalmente. Había llegado a un punto en el que ya no podía seguir negando lo que veía y lo que sentía. Mi vida a su lado ya no tenía futuro. Ahí sentí que por más que lo intentara y por más que lo amara, esa relación me estaba desgarrando por dentro, me estaba consumiendo. Y también puede ser que simplemente me cansé de luchar y también me rendí. Y antes de continuar, si te está gustando la historia, si te atrapa como a mí, si te gusta lo que hago y lo que les cuento, no te olvides de darle suscribir al canal. Pero sobre todo activar las notificaciones porque así YouTube te avisa todos los días que tengo video nuevo. Y les tengo video nuevo todos los días, bellas. Así que apóyenme acá. Si ya lo hicieron, seguimos con la historia. Fue una noche tranquila cuando le pedí el divorcio. No fue fácil. Nadie quiere llegar a ese punto. Nadie desea tomar esa decisión. Y menos como en mi caso cuando yo sentía que lo amaba. Pero lo hice. Le dije que ya no podía seguir cargando con su dolor, con su vacío,
mientras sentía que me estaba ahogando a mí y me llevaba por delante. Y él lo aceptó como si nada, como si él ya se hubiera alejado de mí hace mucho tiempo o como si lo estuviera esperando, como si no hubiera habido un esfuerzo por parte de ninguno de los dos para que las cosas cambiaran. Simplemente soltó un suspiro de resignación y esa misma semana, Ruth, nos separamos. El dolor fue insoportable, insoportable, sobre todo al principio. Había tantas emociones encontradas que me sentía perdida. Sentía culpa porque pensaba que quizás había algo más que podía haber hecho por él, que de alguna manera yo le había fallado a él y a mi matrimonio. Pero al mismo tiempo había una sensación de alivio, una paz que yo no había sentido en años. Ya no tenía que cargar con una tristeza que no era mía y ya no tenía que ser un refugio de alguien mientras yo me hundía lentamente, o lo más triste y lo más duro. Ya no tenía que intentar salvar a alguien que no quería luchar por sí mismo. Es Yo así de estoy, sencillo, es así de sencillo. hoy no estoy sensible, es que toca fibras, toca No, fibras. la seguidora se está tirando factos. Y sí, pobrecito, y sí, la víctima, sí, pero es que ella también está No, estoy así sufriendo. por ella, por lo que Claro, aguantó, porque dice que se conocieron súper jóvenes, ya llevan 10 años de matrimonio y fue como una lucha casi que mensual, pues por lo que yo analizo, o sea, una lucha mensual de sí, ve aquí, sí, trátate, sí, tómate esto, sí, déjate ayudar, no, mira, no te vayas de este mundo, mira, lo intenta y otra vez ella dice, te salvo, o sea, es que ya en últimas muy fuerte. ella lo estaba obligando a él a vivir. Y pues si él no quiere, no lo obligue. Si él no quiere estar bien, no lo obligue a estar bien, porque entonces pues ella tampoco va a estar bien. Y ay, señor productor, tan No, cruel, sí pero tenemos autoridad para hablar del tema, solo diré eso, eso. yo iba a decir eso. Ay, Ah, ok. señor productor, tan cruel, tan fácil hablar desde su posición. Pues les estoy hablando de lo que sé y de lo que soy. De lo que somos. Eso. Bueno, ella sigue así. Soy joven, muy trabajadora y siempre he sido fuerte, Ruth, pero ya no podía más. No podía seguir cargando con esa carga mental y emocional de alguien que está enfermo, que está perdido en su dolor, pero que no quiere dejarse ayudar. Yo ya había hecho todo lo humanamente posible, había dado lo mejor de mí, pero él no quería cambiar, no quería salir de esa oscuridad. Y yo ya no podía cargar más con su sufrimiento sin que me lastimara a mí más en el proceso. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta, claro, y algo Sí, dentro de mí me dice que sí. sí, y yo también. Yo no estoy dentro de usted, yo estoy aquí en internet, pero yo también le digo que sí, tomó la decisión correcta. Que merezco estar en paz, que merezco vivir mi vida sin sentir que me estoy ahogando. Lo intenté, lo hice todo, pero ya no podía. Lo más difícil fue lo que vino después, lo que sus familiares me dijeron. Algunos sí me agradecieron por haberlo cuidado, por haberle dado lo mejor de mí durante este tiempo. Me dijeron que lo hice feliz, pero su papá me miró a los ojos y me dijo algo que me heló por dentro. Me dijo que si él se iba de este mundo sería mi responsabilidad. Viejo ridículo, no bastó con arruinarle la vida a su hijo, ahora también se la quiere arruinar a su Eso exnuera. iba a decir, todo Viejo lo de la crianza ridículo. que cuenta es para los papás, o sea. Qué bien que se alejó y aléjese también de esa gentuza ridícula. Pero ella está contando cómo le fue. Dice, esas palabras me golpearon de una manera que ni siquiera te puedo describir. Me sentí como si fuera una mala persona, como si el hecho de tomar esa decisión que me permitía seguir adelante fuera algo horrible y me hacía ser un ser humano terrible. Me sentí culpable aunque no lo quería, aunque sabía que no podía seguir siendo su salvadora. Ahora estoy intentando irme a vivir a Canadá o a Australia. La verdad, quiero dejar todo atrás, todo lo que me recuerda a esa vida, todo lo que he frenado en mi vida por la de él para ser realmente feliz. He pensado mucho en eso y siento que es lo que necesito para sanar, para empezar de cero y para dejar atrás el pasado ahora sí. Es un paso gigante, lo sé, me da mucho miedo, pero al mismo tiempo siento una gran esperanza por lo que está por venir. Quiero empezar una nueva vida, no porque me quiera escapar, sino porque necesito reinventarme, aire. Quiero ser la versión de mí misma que no pude ser mientras estaba atrapada en una relación que ya no me hacía bien. Quiero encontrar paz, recuperar mi energía, seguir adelante con una mente libre de todo lo que me agobiaba.
Estoy emocionada por todo lo que el futuro me tiene preparado, por nuevas oportunidades, conocer nuevas personas y por la posibilidad de ser realmente feliz. Y no estoy hablando de tener pareja, sino de estar feliz. Eso es, la felicidad puede empezar en usted sin depender de un loquito. Es una mezcla de miedo y emoción, pero sé qué es lo que tengo que hacer, Ruth. No quiero seguir mirando atrás. Este es mi momento. Gracias por leerme y por favor, si ustedes saben que tienen una enfermedad mental, busquen ayuda. Si es necesario, es ir más allá de la terapia, pues tomar medicamento, háganlo. También, si no son ustedes los de la enfermedad, sino los cuidadores, atiéndanse a tiempo. No se dejen de últimos. Y lo más importante es no se lleven por delante a quienes los aman. Uy, qué mensaje tan contundente. Chanfle. Un abrazo, Bella, un abrazo y sigue tus sueños, sigue en tu trabajo, busca nuevas personas, nuevos rumbos y terapia, por supuesto, porque Y la tómense necesitas la después de pas- todo eso. Eso, y tómense la pastillita. Todos los días por la mañana se toman la pastillita. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te enseñan a avanzar. Mi corazón se detuvo. Nunca imaginé que mi propio esposo y la mujer que me vio crecer me traicionarían así. Les grité de todo. Las lágrimas no me dejaban ni hablar bien. Rubén solo me decía que era un error, que no sabía lo que hacía. Por favor, le dije, yo no soy tonta. Mi tía Valentina, con esa voz dulce que siempre tuvo, me decía que lo perdonara, que fue un momento de debilidad. Momento de debilidad en las narices. Eso fue una traición y punto. Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. Mi esposo me fue infiel con mi tía. O sea, yo aquí no sabía ni cómo acomodarme, cómo qué tomar. Bueno, aquí va. Hola Ruth, te cuento mi historia. Soy Jenny, tengo 35 años y la verdad es que no sé por dónde empezar, porque lo que voy a contarte parece sacado de una novela, pero es mi vida real. Todo empezó hace unos 17 años cuando conocí a Rubén, el que fue mi esposo. Yo tenía apenas 18 años y él 22. Era ese tipo de chico que te hacía soñar despierta, atento, detallista, con esa sonrisa que me hacía olvidar hasta mis propios problemas. Nos conocimos en la universidad en un curso de literatura. Nos encantaba hablar de libros, de música y poco a poco nos fuimos enamorando. A los 20 ya me había pedido matrimonio. Mi mamá, doña Ana, estaba feliz porque Rubén siempre fue muy respetuoso con ella y con mi papá, don Esteban. Ellos siempre me enseñaron que la familia es lo más importante y yo de verdad creí que Rubén sería parte de esa familia para siempre. Durante los primeros años todo era perfecto. Nos reíamos juntos, viajábamos y hasta compramos nuestra primera casa con ayuda de mis padres. Mi hermano menor David también lo quería mucho. Siempre lo vi como el hermano pequeño que necesitaba guía y apoyo, y Rubén siempre se mostró muy cercano a él. Pero como dicen, las cosas no siempre son lo que parecen. Hace unos meses empecé a notar que Rubén estaba distinto. Se encerraba en el baño con el celular, se enojaba por cualquier tontería y ya no me miraba como antes. Yo trataba de no pensar mal porque siempre he creído que el amor se basa en la confianza. Pero un día mi instinto me dijo que algo andaba muy mal. Bellas, porque una cosa es la confianza y otra lo que tú acabas de decir. O sea, hay algo raro, hay algo que no cuadra, hay un instinto ahí que yo siento que no falla. ¿Qué ojo de loca? Eso iba a decir yo. Cuidado, porque ojo de loca no se equivoca. Mi tía Valentina, bueno, en realidad no es mi tía de sangre, es la esposa del hermano de mi mamá, pero siempre la llamé tía. Siempre fue muy cercana.
Ella me cuidaba de pequeña, me enseñó a cocinar y hasta me ayudó a planear mi boda. Siempre la vi como una segunda madre, pero jamás pensé que ella fuera capaz de lo que me hizo. Ese día llegué de sorpresa a su casa para dejarle unos pasteles que había hecho. Valentina siempre me pedía mis postres porque decía que eran deliciosos. Toqué la puerta, pero nadie me abrió. Entré porque siempre me decía, tú eres como mi hija, entra cuando quieras. Cuando llegué al pasillo escuché voces y risas. Y ahí fue cuando lo vi, Ruth. Rubén salió del cuarto de Valentina con la camisa mal puesta y la corbata colgando. Detrás de él venía mi tía, también arreglándose la ropa. Interrumpo este video para darles una información muy importante. Yo subo videos todos los días, siempre hay una historia gratuita para ustedes. Sin embargo, también está la opción de ser miembros del canal. Por una módica cuota al mes pueden tener el contenido por adelantado, pueden tener la primicia y bastante. Y también habrá ciertos contenidos exclusivos. Entonces les dejo la información para que les quede muy claro. Todos los días video, no tienen que pagar si no desean, pero si quieren apoyar el arte, hay un valor chiquitico. Ay, ahora sí perdiste la humildad, o sea que ahora hay que pagar para ver tus videos. Te voy a dejar de seguir, perdiste la humildad. No, bellas, no. Solo les hago la aclaración de las dos opciones. Si son muy chismosos y muy fanáticos, pues hay beneficios. ¡Adiós! Mi corazón se detuvo. Nunca imaginé que mi propio esposo y la mujer que me vio crecer me traicionarían así. Les grité de todo. Las lágrimas no me dejaban ni hablar bien. Rubén solo me decía que era un error, que no sabía lo que hacía. Por favor, le dije, yo no soy tonta. Mi tía Valentina, con esa voz dulce que siempre tuvo, me decía que lo perdonara, que fue un momento de debilidad. Momento de debilidad en las narices. Eso fue una traición y punto. Después de ese día me encerré en mi cuarto. Mi mamá me abrazaba, lloraba conmigo. Mi papá, que siempre fue muy tranquilo, estaba furioso. Mi hermano David fue quien más me apoyó. Me llevó al cine, me sacó a caminar, me repetía que yo no tenía la culpa de nada. Eso me ayudó muchísimo porque había momentos en los que sentía que la culpa era mía, que no fui suficiente para Rubén. Pero no, yo siempre di todo y una traición de esas no tiene justificación. Aquí viene lo mejor. Después de semanas de dolor y llanto, decidí que no iba a dejar que eso me destruyera. Rubén me llamó 1000 veces, pero no le contesté. Mi tía Valentina vino a la casa a pedirme perdón, pero le dije que no quiero saber más de ella. Mi familia entera me apoyó y eso me dio fuerzas. Pues me parece fabuloso hasta aquí ese relato de le creen, la apoyan y sacan a los traidores, como debe ser. De pronto es gente emocional y mentalmente sana. ¡Qué sorpresa tan grande! Hace poquito conocí a alguien que me devolvió la sonrisa. Se llama Armando. Ay, que no sea Armando Líos, bella. Lo conocí en un taller de arte que tomé para distraerme. Armando es distinto. Es divertido, paciente, me escucha de verdad. Con él me siento libre, sin cargas ni mentiras. Mi familia ya lo conoció y lo adoran. Mi hermano David y él se hicieron amigos y mi mamá siempre me dice que Dios me puso a Armando en el camino para mostrarme que el amor de verdad existe. Hoy escribo esto feliz. Sigo dolida por la traición, claro, pero también agradecida, porque aprendí a valorarme y a no quedarme donde no me quieren bien, Ruth. Rubén y Valentina pueden hacer lo que quieran, pero yo ya no soy parte de su historia. Yo estoy escribiendo ahora la mía, llena de respeto, amor y sobre todo dignidad. Gracias por leerme, Ruth. A veces solo necesitamos contar nuestra historia para darnos cuenta de lo lejos que hemos llegado. Felicitaciones, seguidora, por solucionarlo de manera definitiva y madura. Sí. Así se hace. Poniéndote tú primero para sanar y no aguantar cacho ni infidelidad. No mamen cacho. Únanse al club. No mamen cacho, gente. Un abrazo enorme. Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te enseñan a avanzar.
luego de que terminó con ella me confesó que se fue con ella porque no se animó a decirme lo que sentía por mí por miedo a dañar nuestra amistad. Así que básicamente Ruth éramos un par de bobos que se gustaban mucho, casi enamorados, viviendo en la misma casa pero sin decirle nada el uno al otro. Me gusta esa definición porque es muy real, o sea, es par lo de que bobos, es. Sí. Un par de bobos, listo. Ya cuando él por fin me confesó sus sentimientos, pues hablamos con Lina y ella nos apoyó, pero nos pidió que hiciéramos bien las cosas. No, Mujeres fuertes, llenas de valor, nos dan lecciones que inspiran con amor. Con Ruth Castro Montoya vas a encontrar historias que te enseñan. mi suegra me salvó de mi padre, parte 2. Sí, bellas. Lady vio la insistencia, tantas preguntas, escuchó su historia, obviamente, en la que decíamos, pero ¿y qué pasó? Necesitamos detalles, necesitamos saber más cosas. Me pasó el correo, me lo envió, ya lo pude revisar, ya lo tengo listo. Entonces, aquí va a quedar el enlace para el video de la parte 1, por si no tienen idea de qué estoy hablando y se ponen en contexto. Y si no, no importa, pueden ver este y luego ese, porque las dos están buenísimas. Pero para que sepan, parte 2 de Mi suegra me salvó de mi padre. ¿Algo más por aclarar, señor productor? Estamos muy claros y me alegra que haya llegado parte 2 porque la seguidora leyó sus comentarios y ella quiere darles respuesta a todas sus dudas. Listo, listo. Entonces, dice así. Hola Ruth, soy Lady y como escuché que leíste mi historia y que de verdad quieren saber más sobre cómo me casé con Jorge y más detallitos, pues me animé a escribirte. No supe cómo hacerla tan detallada o tan larga, pero hice mi mejor esfuerzo. Y se te agradece y se valora, porque las verdaderas seguidoras de esta página saben que amamos todo el contexto. Yo conocí a mi esposo en un momento muy vergonzoso y doloroso de mi vida. Me acuerdo mucho que para la época en que llegó al barrio, el trato que me daba mi papá era muy feo. Yo era su sirvienta, me sentía como una esclava. Y Lina, la mamá de Jorge, fue quien me salvó. Creo que las primeras veces que lo vi no me percaté de su forma de ser porque yo estaba muy ocupada y preocupada tratando de sobrevivir y tenía mis propios problemas. Por eso mi historia de cómo conocí a Jorge no está llena de romance o de cuentos de hadas. Y no les voy a mentir. Ya. Es que estoy emocionada. Sí, pero es que espera, es que son tantas historias que creo que me va a tocar ir a volver a ver la parte 1 porque, Para acordarte. claro, bueno, entonces Yo sí la tengo fresquita porque tuve que leer todo otra vez. entonces aquí en la descripción les dejo un enlace con la parte 1. Si no la han visto, vayan y lo ven y regresan a este video. O pues van y lo ven al final. En la descripción de este video está la parte 1. Usted que está comentando en este momento, ¿Dónde puedo ver la parte 1, señor productor? la puede ver en la descripción de este video. Hay un enlace. ¿Quedó claro, amor? Quedó claro. Ah, ok. Entonces Lady dice que no nos va a engañar pintándonos un amor que fue a primera vista o que tan pronto lo vi, quedé flechada, pues no. De hecho, primero me encariñé con mi suegra, o sea, con Lina, la mamá de Jorge. Con ella sí entablé una bonita amistad rápido y ella se volvió mi refugio, mi salvadora. Actualmente pues es como mi mamá. Yo me escapé. Ay, Ruth. Yo me escapé de la casa de mi papá con la ayuda de mi suegra. Tan pronto cumplí los 18 años, pudimos huir. Y en ese punto sí empecé a compartir más tiempo con Jorge, pero seguía siendo un trato de amigos, de compañía, de apoyo. Yo no tenía cabeza para pensar en el amor. Primero tenía que terminar mis estudios, conseguir un trabajo y lo más importante, rescatar a mi hermanito. Ya lo sabrán de qué hermanito habla las que se vieron la primera parte. Cuando llegamos a la nueva casa donde íbamos a vivir, yo estaba muy asustada y también con mucha pena, pues no quería ser una carga para Lina. Ella ya había hecho mucho por mí y también debía cuidar a su hijo. Además, yo nunca había vivido con extraños y no sabía cuál iba a ser la reacción de Jorge hacia mí. Su mamá me estaba llevando a su casa y no quería que pareciera que era una imposición. Él no tenía obligación de recibirme o de aceptarme, como si yo fuera un miembro más de la familia, así de buenas a primeras. Pero como Lina es una mujer muy inteligente y muy buena, ya me había allanado el terreno, por así decirlo.
con mucho amor y paciencia hacia Jorge, pues él conocía mi situación, la entendía y fue bueno también. Además, él también estaba muy concentrado en estudiar. En ese momento no estaba pensando en andar de novios o andar de fiesta. Jamás ha sido vago. Siempre ha sido muy juicioso para los estudios. Por eso, nuestros primeros meses de convivencia eran solamente para hablar 1 o 2 días a la semana, o a veces pasaban varias semanas en las que no nos veíamos porque no teníamos tiempo, cada quien estaba en lo suyo, o sea, nos saludábamos y ya. Lo que sí era muy importante es que Jorge era diferente y eso se notaba a kilómetros. Él no era para nada como mi papá o como los muchachos que yo veía en el barrio. Siempre ha tenido el mismo gran corazón que su mamá. A medida que yo sentía la amabilidad de Jorge y su ternura y cómo se preocupaba por mí y no me miraba con lástima, pues me fue gustando mucho más. Pero como yo no le dije a tiempo mis sentimientos, pues él se consiguió una novia ahí en la universidad y eso fue tenaz para mí. Yo pensaba que ya tenía todo perdido con él y que ya me lo habían ganado. Pero, oh sorpresa, también fue mi suegra Lina la que se dio cuenta de que él no estaba feliz en esa relación. Era una chica que lo había perseguido mucho tiempo, varios semestres, y lo atosigaba. Entonces él cedió para no estar solo. Y luego de que terminó con ella, me confesó que se fue con ella porque no se animó a decirme lo que sentía por mí, por miedo a dañar nuestra amistad. Así que, básicamente, Ruth, éramos un par de bobos que se gustaban mucho, casi enamorados, viviendo en la misma casa, pero sin decirle nada el uno al otro. Me gusta esa definición porque es muy real, o sea, es lo que es. Un Sí. par de bobos, listo. Ya cuando él por fin me confesó sus sentimientos, pues hablamos con Lina y ella nos apoyó, pero nos pidió que hiciéramos bien las cosas, no nos apresuramos con nada. Por ejemplo, que pensáramos bien si íbamos a estudiar más, si queríamos tener hijos. Interrumpo este video para darles una información muy importante. Yo subo videos todos los días, siempre hay una historia gratuita para ustedes. Sin embargo, también está la opción de ser miembros del canal. Por una módica cuota al mes pueden tener el contenido por adelantado, pueden tener la primicia y bastante. Y también habrá ciertos contenidos exclusivos. Entonces les dejo la información para que les quede muy claro. Todos los días video, no tienen que pagar si no desean, pero si quieren apoyar el arte, hay un valor chiquitico. Ay, ahora sí perdiste la humildad, o sea que ahora hay que pagar para ver tus videos. Te voy a dejar de seguir, perdiste la humildad. No, bellas, no. Solo les hago la aclaración de las dos opciones. Si son muy chismosos y muy fanáticos, pues hay beneficios. ¡Adiós! Nosotros sabíamos mucho el uno del otro, sí nos conocíamos bien y pues eso también nos ayudó a conocer los defectos y cualidades antes de ser novios. Primero convivimos mucho como hermanos, amigos, no sé cómo decirle. Por ejemplo, yo tenía muchos traumas y problemas emocionales y Jorge se había vuelto muy feliz tomando cerveza. Entonces nos tocó aprender a convivir con paciencia y con respeto. Fuimos novios felices con peleas y reconciliaciones como todos. Así estuvimos por casi 2 años y medio. Tuvimos que planear la fiesta de matrimonio con calma porque queríamos pagarlo todo nosotros mismos y comprar cositas lindas para la casa. Pero antes de eso pasó algo que cambió los planes. Lina me había ayudado con el tema de recuperar y salvar a mi hermanito. Así que, me había estado ayudando con el tema de recuperar y salvar a mi hermanito. Así que cuando logramos contactar a las personas correctas y hacer los trámites de manera legal sin que mi papá nos pudiera lastimar, por fin mi hermano llegó con nosotros. Como toda pareja joven nos emocionamos pensando en tener nuestro propio espacio y la casa para nosotros dos solos, pero al analizar la situación y ver que Lina nos podía apoyar mucho económicamente, pues decidimos cambiar de planes. Ahorramos entre todos y compramos una casa grande y así podríamos acompañarnos y apoyarnos como una familia unida y por fin feliz. No te mentiré, los retos han sido muchísimos. Adaptarme a la nueva vida no era tan sencillo. Yo no conocía el amor y el cuidado genuino, entonces era muy desconfiada y hasta celosa con Jorge. Además, hacer que mi hermanito encajara en ese ambiente sano también fue muy difícil, porque cuando uno solo conoce el maltrato y las amenazas, no tiene ningún lenguaje del amor y no sabe prácticamente ni dar ni recibir afecto. Además,
aunque Jorge se me pasaba de tragos, ¿se puede decir borrachín? Solo un par de veces al año, pues su gusto por el trago a mí me removía cosas horribles de mi pasado. Él jamás me ha gritado ni me ha tocado para mal. Es un caballero, pero nadie es perfecto y la convivencia fue mejorando con el paso de los años. Actualmente yo siento que somos muy compatibles y nos hablamos súper bien. Nos amamos, nos respetamos, sabemos que el seguir juntos es una elección diaria y que si hemos sido capaces de pasar por tanto, pues podremos con más. Vivimos en la misma casa pero en espacios separados y nos respetamos la privacidad de todos. Yo lo que más quiero es estar en paz y feliz para no volver a vivir nunca lo que viví con mi papá. Mi motor de vida también es mi hermano. Trato de darle a él las herramientas para que viva mejor que yo y que sea un buen hombre. Me preguntaron mucho por mis hermanos gemelos, Ruth. Lo último que supe de ellos es que la última mujer de mi papá, la que me hizo la vida imposible y me trató mal, pues ella resultó ser muy buena con ellos. Yo se los había contado. Con ellos se encariñó mucho y se los llevó del país. Los sacó como si fueran hijos suyos, no sé con qué trámites, no sé con qué documentos y abandonó a mi papá. Parece que ella tampoco se lo aguantó y que no soportó más esa vida de perro. Le quitó a los niños, se los llevó y al menos a ellos sí los trata bien. Pero me escribió un parrafito como con asuntos de datos y fechas y países y eso pues no lo puedo mencionar. No sabe más de los hermanitos gemelos. O sea, que están bien, pero no hay contacto, no hay llamadas, no hubo trato, no hubo manera de que se visitaran, no. Esa era una de las preguntas que más Uy, dejaban la que en más se parte uno, repetía. ¿no? Por los gemelos. Y pues, como consecuencia, no sé si lamentable o porque la vida es así, mi papá se quedó solo y nadie lo quiere ver ni ayudar. Espero que mis hermanitos, donde sea que se encuentren, estén bien y sean felices, porque yo no tengo contacto con ellos. A veces me pongo triste, pero también pienso que es mejor así y que ellos sanen y estén en otro lugar. Cada quien ya tiene su vida y la vida que se merece. Así que esa es mi historia. Quiero ser mamá y Jorge también quiere ser papá, pero me da pánico. Entonces es un tema del que aún estamos hablando. Soy feliz con mi suegra y mi esposo y mi hermano. Como te dije en el correo anterior, estamos juntos, pero sobre todo estoy sanando los traumas de mi niñez que pensé que jamás sería capaz. Si me hubieran preguntado hace 15 años cómo sería mi futuro, les habría respondido que yo no tenía ningún futuro, Ruth, que no tenía ni siquiera esperanza, pero estaba muy equivocada. Y eso es algo que agradezco todos los días de mi vida. Le agradezco a Lina por salvarme, a Jorge por aceptarme y por cuidarme todos estos años. Gracias por volver a leer, porque sé que es una historia más bien normalita, pero así fue como me pasó a mí. Yo no sé por qué casi todas últimamente me ponen que más bien normalita. Bueno, de pronto O comparan. sea, la comparan con otras enormes de tragedias o Sí, es dolor, que hay no unos sé. dramones que te han llegado, entonces de pronto las comparan con eso y eso sienten. Pero yo quiero dejar claro que como quiero ser tu contadora de historias de confianza, todas son válidas, todas son importantes, todas tienen su versión, todas tienen su enseñanza, su mensaje, su rabia también, porque a veces me sacan aquí canas ustedes, estoy envejeciendo por ustedes, por sus decisiones, pero bellas, así es la vida. Así que un abrazo, Lady, mil y mil gracias. Y vamos a poner acá, pues, qué otras dudas tienen, qué tal me mande parte 3. Vaya uno a saber, que haya más datos. Bueno, ya tú dijiste eso y a mí me toca decir la parte fea. Igual no podemos leer absolutamente todas las historias que envían porque algunas sí contienen realidades muy horribles que YouTube tampoco soporta y pues porque hay otras que sí están flojitas. Es que hay unas historias que ustedes envían que sí están flojitas. Díganle ya, señor productor, ya, ¿qué quiere? ¿Un thriller? Escucha, aprende y deja que te guíen. Historias de anónimas que nunca se rinden. Únete hoy, ven a escuchar. Ruth Castro Montoya te va a inspirar. Mujeres fuertes, llenas de valor. Historias que te